Mi nombre es Juan Francisco Palma Mendoza, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con un magíster en manejo de suelo y agua y en nutrición y fertirriego, y soy gerente de mercado de desarrollo globales y me desempeño actualmente en la casa matriz de SQM. En esta presentación nos vamos a centralizar en el tema de la importancia del diagnóstico de agua de riego, enmarcado en una serie de temas que en esta oportunidad se centralizará en manejo de salinidad en un cultivo bajo fertirriego. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque nosotros vamos a tratar en esta presentación la caracterización de los parámetros químicos que van a determinar esta calidad y clasificación del agua de riego. Cuando nosotros hablamos de agricultura de riego, tenemos que considerar algunos factores. En primer lugar, que depende de la cantidad y la calidad del agua de riego. También este uso intensivo del agua, por ejemplo, de buena calidad, va a tener un efecto directo, o su presentación como tal, como calidad de agua de riego, tiene que ver también con algunos cambios, especialmente con el cambio climático. ¿Por qué? Porque, por un lado, se están hoy día quedando algunos sectores a nivel mundial con menos posibilidades de poder ser irrigados, a menos que sea llevada la tecnología en dicha superficie. Por ejemplo, con estas alzas de temperatura se dejan de producir en algunos sectores algunos cultivos que demandaban ciertas características o cierta demanda de agua. Entonces, de alguna manera, tenemos que llegar o llevar a tener que producir cultivos bajo ciertas condiciones, por ejemplo, más desérticas. Y eso implica que muchas veces tenemos que recurrir a aguas de calidad inferior agronómicamente hablando. Por eso que de ahí la importancia de este capítulo, que es primero tratar de entender qué parámetros químicos van a caracterizar esta calidad de agua y su clasificación a nivel mundial, para que todos los especialistas que tenemos que el día de mañana dar una recomendación de manejo frente a un determinado cultivo, estemos todos hablando el mismo idioma. Ahora, también lo anterior que señalé indica que el uso del agua se debe planificar según la calidad. Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos en los cuales hoy día, en algunos países, se está utilizando un agua que viene de ríos, por ejemplo, donde es fundamental caracterizar al momento en que se determina el porcentaje o alícuota o proporción de uso de un agua de un río A por un río B, y este obviamente va a un embalse, y tenemos que caracterizar previamente a esa maniobra física, que significa encauzar esta alícuota respectiva de cada río. Tenemos que conocer las características, las propiedades físicas, químicas y biológicas de esa agua de riego. De manera que el agua, desde el punto de vista de calidad del agua, pierde su pureza debido al potencial de sustancias químicas o antropogénicas para disolver, por ejemplo, cuando entra en contacto con el agua en su fase de vapor o líquida. Ahora, la pureza del agua no es un prerequisito de buena calidad para consumo humano, por ejemplo, uso agrícola e industrial. Simplemente está, y nosotros tenemos que, obviamente, ser capaces de realizar una caracterización, insisto, física, biológica o química de ella. Ahora, el agua en contacto con el suelo disuelve minerales, y aquí es donde empieza a tener relevante importancia para nosotros, ya que puede que se mejore la calidad del agua, por ejemplo, para su uso biológico, o ya que estos minerales pueden aportar nutrientes. Por ejemplo, el calcio y el magnesio frecuentemente son los que determinan cierto manejo, porque estos elementos vienen en el agua de riego. Y finalmente, con la globalización industrial se ha tornado difícil mantener la buena calidad de las aguas naturales. Entonces resulta necesario contar con sistemas de clasificación de agua para su distinto uso, y existen normativas específicas las cuales vamos a señalar en detalle en esta presentación. Ahora, dentro de esta agrupación en varias clases o calidades,
para asegurar una producción máxima de cultivo, tenemos que entender que tenemos unas finalidades. Primero, que es guiar, en este caso, al especialista, al agrónomo, a la persona que está trabajando o al personal agrícola sobre las ventajas potenciales que pueda tener esta agua de riego. Vamos a ver, por ejemplo, algunos que van a tener un aporte de nitrato, otros van a tener aporte de magnesio, otros van a tener aporte de calcio. O mostrar los problemas asociados con su uso. Por ejemplo, la presencia de sodio nos va a limitar el uso de esa agua, porque lo que va a hacer es un efecto de, cuando tome contacto con el suelo, esta agua, este sodio, va a dispersar y va de alguna manera a afectar la estructura de ese suelo, generando un problema de manejo que nosotros denominamos falta de infiltración que va a tener esa agua. O por ejemplo, que la salinidad, que es la cantidad de sales presentes, la conductividad eléctrica o salinidad de esa agua de riego, si esta tiene, por ejemplo, menor de 0,5 decisiemel por metro, esta de alguna manera lo que está señalando es que no tiene carga química, y como no tiene carga química, no tiene capacidad para infiltrar en el pedón o en el perfil del suelo. Y el objetivo número 1 que nosotros andamos buscando, que en esta interacción agua y suelo se genera obviamente una salinidad potencial. Y esa salinidad potencial guarda relación directa, según todos los libros del mundo sobre la salinidad, en limitar la producción o rendimiento potencial, o sea, producción óptima de un cultivo, que está limitado en alcanzar esa productividad precisamente porque está existiendo un efecto de las sales que viene en el agua y que luego toma contacto en el suelo. Ahora, este contacto que tiene el agua con el suelo, en definitiva, nosotros lo medimos, y lo medimos a través de un específico análisis, que es el análisis de vasta saturación. Ahora, ¿por qué es importante esta caracterización? Que nosotros ya como grupo agronómico en todo el mundo, nuestra empresa SQM tiene las herramientas para poder caracterizar in situ, como vamos a ver en algunas instancias de esta presentación, y poder caracterizar in situ la salinidad presente, tanto en el agua de riego como también en el suelo, en su saturación propiamente tal. Y para ello nosotros usamos el método 1:2, una parte de suelo y 2 partes de agua. Generamos obviamente una matriz de suelo, y en cuanto a esa matriz nosotros la filtramos y generamos una medición directa in situ. Eso nos permite claramente nosotros tener, en definitiva y en pocos minutos, y poder reaccionar y poder generar una recomendación in situ para no esperar tener que tomar la muestra de suelo y la del agua de riego y tenerla que llevar a un laboratorio, y después de 2 semanas recién tener la respuesta. Por otro lado, como les señalé, hay condiciones de la aptitud del agua de riego que dependerá en gran parte de condiciones climáticas, también porque ahí tiene que ver también las propiedades físicas y químicas del suelo. Hay una tolerancia al cultivo a las sales, que insisto, se denomina un rendimiento potencial. Hay una lista, Hampson 2006 de la Universidad de California, donde están prácticamente todos los valores que van a limitar este rendimiento potencial en los diferentes cultivos. Las prácticas de manejo también va a ser muy interesante, como vamos a ver a continuación, y dependerá del tipo de presencia de algunos elementos o, digamos, moléculas o elementos limitantes que estén presentes, nos van a generar obviamente una decisión de manejo del cultivo. El primer parámetro que vamos a caracterizar químicamente se denomina la dureza y tiene relación con la presencia de calcio y magnesio en el agua de riego. Vale decir, en la siguiente fórmula que ustedes están viendo a continuación, van a poder entender que este cálculo se obtiene a través de obtener las partes por millón o miligramos por litro de calcio por 2,5, que es un factor único, más los miligramos por litro o partes por millón de magnesio del agua de riego por 4,12.
Esa sumatoria dividido por 10 constituye lo que se denomina la dureza. Ahora, esa expresión de esta fórmula propiamente tal se denomina como unidad grados hidrotimétricos franceses y como les dije, se calcula a partir de esta fórmula que ustedes están observando. Ahora, también es usual ver esta expresión a través de miligramos de carbonato de calcio por litro. Y eso no es más que simple, que es multiplicar los grados hidrotimétricos franceses, multiplicado por 10, les va a dar obviamente los miligramos por litro de carbonato de calcio presente en esta agua de riego. ¿Qué nos va a decir estos valores? Nos va a indicar una clasificación que es la siguiente: muy blanda, menor de 7, blanda de 7 a 14, semiblanda 14 a 22, semidura 22 a 32, dura 32 a 54, muy dura mayor de 54 y recordemos que esta expresión está en la unidad grados hidrotimétricos franceses. El segundo parámetro de importancia que debemos conocer en un agua de riego es el concepto de carbonato sódico residual. Y tiene relación con que el sodio es el único catión soluble aportado por el agua de riego y que permanece como tal. De manera que uno tiene que preguntarse si el bicarbonato más el carbonato es mayor que la sumatoria del calcio más magnesio. Se generaría entonces el carbonato de sodio o sódico residual. Y lo que implica esto que el carbonato sódico residual puede aumentar entonces el sodio intercambiable. Entonces, esta fórmula que ustedes están viendo a continuación, carbonato sódico residual, expresada en miliequivalentes por litro, es igual a bicarbonato más carbonato menos la sumatoria calcio más magnesio. Y la tabla o clasificación se refiere, si este valor es inferior a 1.25, es un agua recomendable. Si este valor está entre 1.25 y 2, es agua poco recomendable. Y si este valor es superior a 2, el agua ya no es recomendable. El tercer parámetro, en términos general, y que centraliza toda la presencia de sales, corresponde al concepto de salinidad o conductividad eléctrica. Y hay un valor o una clasificación de las aguas que normalmente, por ejemplo, para el caso, vamos a citar este siguiente ejemplo que están viendo ustedes en su pantalla, donde indica este cuadro que la conductividad eléctrica, si está entre 0 y 1, es un agua excelente, de manera que no necesita lavado de sales, que es lo que nosotros trabajamos, lixiviar, o sea, remover esas sales que están presentes o esa salinidad presente a través de un lavado con mayor cantidad de agua de riego, de la que realmente demanda el cultivo en ese momento. Y esto tiene un poco relación para que me entiendan. Si por ejemplo yo tengo que aplicar en un determinado día por la evapotranspiración que demanda este cultivo con el coeficiente de cultivo de ese estado fenológico, me dice que yo tengo que aplicar 2 milímetros por día y de acuerdo a la conductividad tengo que aplicar un 50% más de lixiviado por agua, significa que tengo que aplicar entonces 3 milímetros. Es decir, tengo que aumentar la cantidad de tiempo de riego para poder incrementar la cantidad de agua y poder lavar y desplazar estas sales en profundidad. Volvamos entonces a este cuadro. 0,1 es excelente, 1 es a 2, que esta salinidad está expresada en milimos por centímetro o 16 mil por metro, es buena. 2 a 3 es regular, 3 a 4 es mediocre. Ya cuando entramos en estos regulares o mediocres clasificaciones, es importante señalar que las lixiviaciones ya suben a un 14 y un 25% respectivamente, vale decir, tenemos que aplicar un 14 y 25% más de agua de la que realmente demanda el cultivo en este momento. Con una conductividad ya de 4 o 5, definitivamente el agua es mala, por ejemplo para un frutal, específicamente como el caso que están viendo ustedes, que es para clasificación de cítrico, y puede utilizarse esporádicamente y nunca como agua de riego definitiva. Como buena fertilización puede haber pérdida de cosecha del orden de día 20%. O sea, el rendimiento potencial es altísimo, lo que puede verse afectado.
Normalmente con este tipo de agua lo que uno hace, las mantiene, no las puede obviamente dejar de usar, sin embargo lo que hace, trata de buscar otros pozos o otras fuentes o llevar a otro embalse y trata de canalizar o mezclar el agua A, que tiene 4 o 5 de conductividad, 4 o 5 milímetros por centímetro, con el agua B, que por ejemplo puede tener entre 1 y 2, por ejemplo, ser un agua buena. De manera que al final, al utilizar la mezcla de diferentes embalses o diferentes pozos, etc., vamos a generar en su conjunto un agua de mejor calidad desde el punto de vista de salinidad. Y finalmente está el agua de una conductividad de 5 milímetros por centímetro, la cual es definitivamente muy mala, que generalmente se trata obviamente de utilizarse solamente en caso extremo, y de ser posible obviamente se tiene que usar bajo ciertas condiciones. En primer lugar, tener una clase textural del suelo arenosa, o sea, tener una condición que yo pueda lavar rápidamente y remover las sales. Si yo tengo cualquier estratificación de ese suelo, que tengo por ejemplo una clase textural más retenedora que una arena, definitivamente vamos a tener problemas porque vamos a tener que empezar a meter cargas de agua para poder pasar ese límite o ese cambio de, que en la práctica, en términos específicos, hay cambio de densidad aparente, vale decir, hay cambio de porosidad también, hay cambio de macroporosidad y hay cambio de poro de drenaje rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasar de una clase textural a otra, de una clase textural prácticamente que no produce limitación, no produce barrera, a una clase textural, encontrarse una clase textural donde la velocidad de infiltración, o lo que los especialistas en suelo hablamos de conductividad hidráulica de saturación, definitivamente cambia. Vale decir, los milímetros por hora removidas en profundidad son diferentes. Entonces nos podemos encontrar obviamente con que vamos a empezar a acumular esta clasificación o vamos a empezar a acumular estas sales en la estrata. A continuación ustedes ven los criterios de toxicidad por sodio en aguas de riego y tienen que ver 3 límites. Cuando es menor de 3 miliequivalentes por litro, también se habla milimoles de carga por litro, el agua no reviste ningún tipo de riesgo de toxicidad. Si la concentración va entre 3 y 9, el agua que puede provocar, sí, efectivamente va potencialmente a producir un problema en potencia, y si es mayor que 9, definitivamente es un agua de alto riesgo de toxicidad. Son aguas aptas para el riego solo de cultivos muy tolerantes. ¿Okay? Y lo siguiente es la creación del agua de riego basada en el contenido de cloruros. Vale decir, si esta concentración de cloruro pesado en miliequivalentes por litro es menor que 4, no hay problema, son aguas de bajo riesgo de toxicidad. Si la concentración de cloruro es de 4 a 10, tenemos aguas que pueden provocar una toxicidad en aumento y solamente se puede aplicar en cultivos tolerantes. Mayor de 10 son aguas de riesgo de toxicidad que no es recomendable para riego a menos que se usen cultivos de alta tolerancia. Ahora, frente a este último punto, la genética y el manejo que se ha podido obtener de diferentes especies es bastante interesante. Por ejemplo, se han desarrollado ciertos patrones, por ejemplo Salt Creek en uva de mesa, donde son capaces de poder tolerar una cantidad importante de sales presentes y especialmente el cloruro. ¿Okay? Por ejemplo, si ahí hablamos de una concentración de cloruro en el agua de mayor a 10, este Salt Creek puede llegar por antecedentes científicos y prácticos incluso hasta 20 miliequivalentes por litro. Y así también para algunas especies en cítricos, que también tenemos algunos patrones para ser utilizados como medida de enfrentar este riesgo de altos contenidos de cloruro. El siguiente parámetro se refiere al coeficiente alcalimétrico o conocido como índice de Scott. Ahora, ¿por qué es importante este parámetro? A su izquierda van a poder ver la definición en base o expresión en base al análisis de primer, segundo, tercer caso, pero basado en miliequivalentes por litro o milimoles de carga por litro. Y al lado derecho está expresado en partes por millón o miligramos por litro, pero la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que se analiza los contenidos, por ejemplo, en el primer caso,
de cloruro y sodio. Y si el cloruro es mayor o igual al sodio en milicavalentes por litro, se aplica la siguiente fórmula que ustedes ven al costado derecho, que es como K su índice 1, vale decir 2040 dividido por la cantidad de cloruro. ¿Qué cantidad de cloruro? La expresión de la cantidad o el valor que aparece de cloruro en partes por millón o miligramos por litro. ¿Ok? En el segundo caso, la pregunta es, miliequivalente, repito, si el cloruro es menor que el sodio y si es menor o igual que la sumatoria de cloruro más sulfato. Y ahí se aplica el caso índice 2 de la fórmula. Insisto, esto se tiene que aplicar en base a las partes por millón. Se lee el caso en miliequivalentes por litro y se aplica en partes por millón. Y esta dice esta fórmula, como ven a continuación, 6.620 dividido por 2.6, que es el factor multiplicado por la cantidad de cloruro en miligramos por litro, más la cantidad de sodio en miligramos por litro. Y finalmente el tercer caso, si tu sodio es mayor que la sumatoria del cloruro y del sulfato, se aplica el caso índice 3 en fórmula que dice 662 dividido por la cantidad de sodio en miligramos por litro menos el factor 0,32 multiplicado por la cantidad de cloruro o partes por millón de cloruro menos 0,43 multiplicado por la cantidad de miligramos por litro de sulfato. Y finalmente la clasificación de este índice Scott o coeficiente alcalimétrico es la siguiente. Es buena si es mayor de 18, es tolerable si es 18 a 6, mediocre 6 a 1.2 y mala si es menor de 1.2. El otro elemento, al igual que el sodio, al igual que el cloruro, y en este caso que tiene relaciones a la toxicidad posible de poder producir en los cultivos, es el boro. Y la presencia de boro en el agua va de un rango muy sensible hasta muy tolerante. Como ven a continuación en el siguiente cuadro, ustedes ven que hay cada columna va de muy sensible, sensible, menos sensible, moderadamente tolerante, tolerante y muy tolerante. Y aquí está todo el espectro que ustedes pueden encontrar de diferentes cultivos. Lo interesante es que los frutales en términos general son mucho más sensibles que los cultivos. Por lo tanto, un limón o una mora es muy sensible, significa que tolera menores de 0,5 partes por millón de boro. Sensible, que es de 0,5 a 0,75 partes por millón, estaríamos todo lo que son la gran mayoría de los frutales, palto o el aguacate, el pomelo, el naranjo, el damasco, el duraznero, el cerezo, el ciruelo, el caqui, la vid o uva de mesa, el nogal, la nuez pecanera y algunos ya empiezan a esbozar algunos cultivos muy sensibles como el caso de la cebolla. Luego menos sensible es 0,75 a 1 parte por millón, que vendría a ser el ajo, el camote, el cultivo de maravilla, el frijol, el sésamo, la frutilla, la alcachofa, el maní y algunos frutales como higuera, manzano y pera, que son un poquito más, digamos, menos sensibles. Moderadamente sensibles, que va entre 1 a 2 partes por millón de boro en el agua, se refieren ya definitivamente a cultivos tales como pimentón, arveja, zanahoria, rábano, pepino y algodón. Y aquí encabeza un frutal que es bastante tolerable al boro, que sería el olivo. Moderadamente tolerante sería 2 a 4 partes por millón, que sería la gran mayoría, como les señalé, de cultivos como lechuga, repollo, apio también. Nuevamente aparecen algunas variedades. Avena, maíz, tabaco, trébol dulce, como pradera, calabaza, melón, palmera y haba. Tolerantes, tomate, perejil y betarraga. Y muy tolerante, definitivamente la estrella ahí es el espárrago. Cabe señalar que en general nosotros en frutales señalamos lo siguiente: si el agua de riego tiene menor de 0,5 partes por millón, requieres tú aplicar
alguna fuente de boro, ya sea un boro granulado o un ultrasol boro que se usa en fertirriego. Si es mayor de 0,5 partes por millón, lo que uno hace, deja de aplicar el boro en los programas de frutales y observa a través de la monitorización respectiva foliar, ¿sí? Y a través de sintomatología tanto en fruta como en hoja, para poder ver si es necesario o no aplicar boro. ¿Por qué? Porque el boro de alguna manera tiene que ver con todo la eficiencia de alguna manera de movilidad del tubo polínico al momento de efectuar la polinización y posterior cuaja. También el boro le da una elasticidad, especialmente cuando hay crecimientos importantes en los frutales, le da una elasticidad, como les comentaba. El siguiente parámetro en términos general, lo pueden ver ustedes a continuación sin entrar en detalle, y esto es otro autor donde plantean 3 tipos de agrupación con respecto a la tolerancia con respecto al boro, que serían tolerantes, que se mueven entre 2 miligramos de boro hasta 4 partes por millón. Ahí está, como ustedes observan, toda la gama de cultivos. De 1 a 2, que son semitolerantes, y sensibles de 0,3 a 1 parte por millón, que es donde están, como les comentaba, la gran cantidad de frutales. Muchas veces nosotros tenemos algunos problemas hay un sobrevigor, por ejemplo, en los cultivos. Y muchas veces nosotros decimos, mira, si en el programa nosotros no hemos aplicado grandes cantidades de nitrógeno. Y aquí me voy a tener un poco más en el detalle con respecto al aporte de nitrato en el agua. La presencia de nitrato en el agua de riego es fundamental primero caracterizarla. Nosotros lo medimos a través de unos ionómetros en forma directa in situ. Hay miles de otras formas también. Pero es importante conocerla. ¿Por qué? Porque hay una expresión que representa, o la siguiente fórmula que van a ver a continuación, representa la cantidad de nitrógeno por hectárea que es aportada producto de la cantidad de nitrato que viene en el agua de riego. Vale decir, esta fórmula es la cantidad de nitrato expresada en miligramos por litro partes por millón, multiplicada por el volumen de riego, que en este caso normalmente hablemos en frutal entre 12.000 metros cúbicos por hectárea, ciclo año de producción, multiplicado por un factor de conversión de nitrato a nitrógeno, que en este caso es 22.6, y dividido por 10 elevado a 5. Todo eso multiplicado por un factor de eficiencia de riego que debería oscilar entre 0,6 y 0,7 en fertirriego. Ahora, ¿por qué es importante la presencia de nitrato en el agua? En primer lugar, porque existe una legislación muy exigente en el uso del agua de riego respecto a la presencia de nitrato. Y se señala, por ejemplo, en Europa, específicamente en España, por ejemplo, que si uno utiliza aguas por sobre 50 partes por millón, 50 miligramos por litro, prácticamente uno tendría problemas o tendría limitaciones en el uso de esa agua de riego, porque de alguna manera estaría contaminando las napas freáticas en todo momento al utilizar, por ejemplo, con esa agua, utilizar un programa productivo, porque además uno tiene que estar aplicando obviamente nitrógeno a través de una recomendación externa, a través de un fertilizante. Por otro lado, también hay otros países en Europa que son mucho más exigentes, vale decir que cuando se determina legalmente la presencia de nitrato en el agua de riego, por ejemplo, piden autorización para poder de alguna manera realizar o iniciar la cosecha de algún frutal, por ejemplo. El otro factor que también es muy importante caracterizar es la presencia de magnesio. ¿Por qué es importante el magnesio? Porque el magnesio tiene que estar presente porque es parte constituyente de la clorofila. Por lo tanto, nosotros, acuérdense, cuando estamos realizando un sistema productivo que utilizamos, transformamos la energía química, luminosidad, luz solar, a través de todo, obviamente, un mecanismo o proceso fisiológico, en este caso es la fotosíntesis, y de alguna manera genera, obviamente, transfiere la energía lumínica o luz solar en una energía química, ¿okay? Que posteriormente nos permite, obviamente, entrar a todo un proceso de formación de ciclo de Calvin, etcétera, o carbohidratos. De manera que es muy importante la presencia de magnesio. Entonces, ¿por qué es importante también? Porque vamos a ver más adelante que hay un triángulo
entre la presencia de magnesio, entre la presencia de calcio y entre la presencia de potasio. Y que no se da en el agua de riego precisamente, se da justamente en la fase de solución de suelo, que ahí es donde la planta o las raíces van a estar de alguna manera tomando una relación entre esos tres elementos. Y se habla muchas veces de una óptima relación de absorción, que es potasio dividido por calcio más magnesio, todo esto expresado en miliequivalentes, que va entre 0,5 y 0,85 miliequivalentes por litro. Entonces, revisemos esta fórmula que determina la cantidad de óxido de magnesio por hectárea, que es la magnesio, es decir, la concentración de magnesio en el agua de riego expresada en partes por millón o miligramos por litro, con un volumen de riego en metros cúbicos por hectárea, multiplicado por un factor cercano a 1.7, que es un factor de conversión de magnesio a óxido de magnesio, y dividió eso por 10 elevado a 3, todo eso multiplicado por un factor 1, que es la eficiencia de aplicación de riego, que los valores generalmente oscilan entre 0,8 y 0,9, y un factor 2, que es el factor de insolubilización del magnesio, que depende de las características del suelo y puede oscilar entre 0,4 y 0,6. Entonces, yo solamente me voy a referir en este momento a ciertos parámetros que tienen que ver claramente en todo el proceso y, digamos, peligro de obstrucción de gotero. Vamos a hablar solamente de los parámetros químicos, pero no me voy a referir a los parámetros físicos ni a los parámetros biológicos. En la siguiente gráfico, en este cuadro que ustedes están observando, existen tres columnas: riesgo de obstrucción bajo, medio y alto. Y va a depender de las características físicas, químicas o magnesio de cada parámetro donde nos situemos. Hasta ahora, todos estos parámetros hemos nosotros analizado el por qué tenemos que tener clara distintos parámetros para obtener su clasificación. Pero hasta ahora no hemos hablado nada de clasificación. A continuación vamos a entrar en terreno sobre este tema. Y lo primero que tengo que yo señalarle es que, para mi entender y mi experiencia, no ha habido ningún libro más completo que el que se generó el año 54 en Riverside y que habla del diagnóstico y mejora de manejo de suelos alcalinos y salinos, y que tiene que ver, que fue desarrollado en el staff de laboratorio de la Universidad de California, y que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como Richard 1954, y que tiene que ver con la colaboración de los profesionales Allinson, Bernstein y Bauer, donde lo que primero ellos definen el concepto de RAS. ¿Qué es RAS? RAS es la relación de absorción de sodio, y en base a eso vamos a ver a continuación, podemos definir el porcentaje de esos intercambios. RAS se refiere a la división entre la cantidad de sodio expresado en miligramos por litro dividido por la raíz cuadrada de calcio más magnesio partido por 2. Y es todo esto expresado en miligramos por litro. Como les decía, este es el método de laboratorio de salinidad de Estados Unidos, según Richard del año 54, o lo que se conoce como Handbook 60. ¿Okay? Y me indica el peligro de sodio, de sodicidad que va a tener esa agua. RAS es lo más importante poder caracterizar. A continuación ustedes están viendo, por ejemplo, cómo el RAS, una vez obtenido, se reemplaza en la fórmula y se puede obtener el porcentaje de sodio intercambio. Si uno analiza tanto el sodio como calcio y magnesio, son fracciones 100% solubles que están presentes en el agua de riego. Por lo tanto, son totalmente factibles y eficientes de que estén presentes. ¿Okay? Entonces, nosotros, y lo dice Handbook 60 o Richard en 1954, que nosotros tenemos distintos límites. Hablamos de un agua de un RAS igual a 9, que es un peligro de sodio que varía de sodicidad de 1 a S3, según obviamente la conductividad. Si ustedes se fijan en el siguiente diagrama o imagen, podemos ver que en el eje X está la conductividad expresada en micromol por centímetro.
micromos por centímetro, o salinidad, conductividad eléctrica. Y en el eje Y está el RAS. Entonces podemos ver que si el agua del RAS es igual a 9, tenemos este peligro de sodicidad que varía de C1 a C3 según la conductividad. Si nosotros ahora tenemos el RAS igual a 16, hay un peligro de sodio que varía de C2 a C4. Hay otros autores que Rhoades, por ejemplo, en el 82 planteaba que habían unos valores umbrales de relación de absorción de sodio y la concentración total sobre el peligro de permeabilidad del suelo. Y tenemos, por ejemplo, que las conductividades menores de 0,5 de conductividad eléctrica, 0,5 decisimetres por metro o milimos por centímetro, es un área de probable peligro de permeabilidad. ¿Por qué? Porque al tener esta agua tan baja cantidad de sales presentes, lo primero que ocurre ahí es que esa agua no está cargada químicamente, por lo tanto le cuesta un mundo, digamos, infiltrar. Y sobre 0,5 tenemos un área de peligro de permeabilidad poco probable, ¿okay? Y esto tiene relación nuevamente con el sodio, RAS eje Y, y conductividad eléctrica eje X. Las clases de agua según peligro de sodio propuestas por Richard entonces son aguas con bajo peligro de sodio, S1, aguas con peligro de sodio grado medio, C2, sodio alto, C3 y sodio muy alto, C4. Y por otro lado, la agua salinidad baja, C1, salinidad media, C2, salinidad alta, C3 y salinidad muy alto, C4. Ven en esta tabla la clasificación de las aguas según esta norma Riverside y donde podemos ver ya el detalle. Por ejemplo, una C1 y C2. El C1 es un agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos y puede salir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. Y el S2, por ejemplo, si fuera la segunda clasificación, C1 y C2, correspondería a un agua con contenido medio de sodio y por lo tanto con cierto peligro de acumulación de sodio en el suelo. Finalmente, existe una clasificación de Riverside que, para evaluar calidad del agua de riego, que el autor Bruno Rasetto, profesor de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Chile y profesor, digamos, del que habla, él trató de agrupar, logrando en la siguiente tabla lo siguiente. Hay un peligro de solidificación bajo, medio, alto y muy alto, con una relación de absorción de 0 a 10, 10 a 18, 18 a 26 y 26 a 32 respectivamente, donde va a considerar el peligro de salinización bajo, medio, alto y muy alto, con una conductividad eléctrica que va a ser entre 0 a 10, 0,25, 0,25 a 0,75, 0,75 a 2,25 y mayor de 2,25 decisimetres por metro a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Van a ver a continuación la siguiente gráfica aérea, una imagen obviamente, donde en primer lugar podemos ver al lado izquierdo está el mapa de Perú y específicamente estamos en el extremo norte, en la costa peruana, vale decir en la zona donde está la ciudad de Piura. Estamos hablando de 1100 kilómetros al norte de Lima, donde podemos ver que hay producción agrícola. Piura ha sido una de las, digamos, áreas más importantes desarrolladas últimamente en el Perú, junto con algunos proyectos de irrigación que han llevado y han canalizado aguas a través de los ríos y han podido traer aguas desde la sierra con inversiones importantes, tanto el Estado como privadas, y han podido generar un encauce de esa agua hacia la zona que en este caso de demanda, que sería la zona desértica. Obviamente lo que se está produciendo en el desierto y se está aprovechando son las características, digamos, que tiene la luminosidad y la temperatura, lo cual hace que en definitiva si yo tengo agua disponible para poder realizar un cultivo de una determinada especie, lo que voy a lograr son características, digamos, agronómicas tremendamente importantes. Vamos a tener precocidad, vamos a aumentar mayor productividad, las capacidades fotosintéticas de sus cultivos se va a ver incrementada, las producciones de materia seca también, etcétera, etcétera. De manera que vamos a ver a continuación entonces un ejemplo real para poder de alguna manera aterrizar todos los parámetros que anteriormente se habían explicado y que ahora empiezan a tener mayor relevancia en forma agronómica. Entonces, como ven ustedes, ahí ven ustedes
pegado al puerto de Paita, que vendría a ser hoy día el principal puerto del norte de embarque de fruta, en general un embarque frutero, que podría ser equivalente a puertos, por ejemplo, en Chile, en su momento Valparaíso o en este caso de lo que es San Antonio. ¿Okay? Entonces, donde en este sector de Piura podemos ver que está una empresa, que es nuestra parte, nuestra staff de clientes, donde nosotros asesoramos y realizamos monitoreos permanentemente del agua de riego, y donde tenemos en este momento, por ejemplo, un río que dice río Curumuy o río Piura. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Si ustedes se fijan, viene el río Curumuy, que es un río que viene de un sector, y está el río Piura, que logra agarrar los deslindes de la zona más rural, digamos, y poblacional que tiene Piura. De manera que es posible que nos encontremos en un punto de encuentro en donde nosotros tenemos que generar una alícuota del río Curumuy o del río Piura para poder encauzar nuevamente hacia el sector donde ustedes están viendo la producción de una empresa agrícola, por ejemplo, donde hay una cantidad, en este caso son alrededor de 3.000 hectáreas. Entonces, lo que se utiliza en ese momento es un agua que viene de un río, Curumuy, versus otro río que viene del río Piura. ¿Qué sucedía en ese entonces, por ejemplo, en 2012, en diciembre del 2012, con el río Curumuy? Era un agua que estaba clasificada Riverside C2S1, un agua de dureza blanda. A los 6 meses, esta cambiaba a ser un agua de, digamos, por decirlo así, de peor calidad. Es una clasificación de C2S1 pasa a ser C3S1 y de blanda pasa a ser semidura. Esto se ve reflejado en que la conductividad pasa de 0,37 a 1,08 y la cantidad de sodio de 1,47 miliequivalentes pasa a 6,3, y en el caso del cloruro de 0,74 miliequivalentes por litro pasa a 4,06. Vale decir, se empeora. El caso del río Piura, en diciembre, este río prácticamente era una clasificación C5, C3, agua muy dura, como lo están viendo ustedes acá en el detalle, y pasa a ser una agua ya dura, y donde claramente tenemos digamos, levemente una mejora, claro, de una conductividad que era prácticamente impracticable, de 4 pasa a 1 de conductividad, y de un sodio de 23 pasa prácticamente a sodio del orden del valor que ya está de sectores dentro del rango manejable. Lo mismo pasa con el cloruro. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene que hacer, como ven ustedes ahí en la gráfica, de hecho, yo soy la persona que estoy en ese momento tomando, se puede tomar con un conductivímetro, digamos, en forma directa, en todos los sectores que uno pueda realmente entender y poder rápidamente, in situ, caracterizar químicamente algunos parámetros. Nuestro equipo de SQM precisamente tiene las formas poder obtener, de hecho, eso fueron obtenidos in situ, vale decir, podemos determinar sodio, calcio y magnesio para poder determinar el RAS, y con ello la conductividad también, y cruzamos a dos información, RAS y conductividad, y podemos clasificar Riverside. Y también podemos determinar pH, sodio y cloruro in situ, lo cual nos va a permitir obviamente tener muy claro hasta qué punto van a llegar estos dos elementos que son tóxicos para las plantas. Entonces, lo que uno hace en forma práctica, toma qué alícuota, dependiendo del tipo del año o al momento en tomar la muestra. Entonces, lo que uno sugiere en este tipo de evento, que el productor vaya mensualmente analizando, digamos, todos los parámetros, especialmente conductividad, pH, sodio, cloruro, boro, y también la presencia de algún elemento, por ejemplo, que pudiera estar presente, como por ejemplo podría ser altos niveles de calcio o altos niveles de magnesio. Hemos hablado de RAS. RAS, repito, es la tasa de absorción o el ratio de absorción de sodio.
Pero el RAS nos sirve para entrar a otro parámetro que es muy poco conocido, que se refiere al RAS ajustado. ¿Qué significa el RAS ajustado? El RAS ajustado trata de caracterizar a través de la siguiente fórmula que ustedes están viendo a continuación, que es el RAS ajustado, es multiplicar el RAS por un factor de 1 más 8.4 menos pHc. ¿pHc qué es? Es la suma de calcio, magnesio y sodio que corresponde a un valor en una tabla, junto con el calcio y magnesio en una tabla, más la suma de carbonato y bicarbonato y se ve en una tabla. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que tiene que ver con el efecto de la permeabilidad. Si nosotros tenemos un RAS ajustado menor de 6, no existe ningún problema de tener problema de permeabilidad. Vale decir, cuando yo estoy regando, esa agua, al tomar contacto con el suelo, no se produce ningún tipo de problemas de permeabilidad o problemas de infiltración. En cambio, si yo tengo mayor a 6, 6 a 9, por ejemplo, este RAS ajustado, voy a empezar a tener problemas de simplemente infiltración, que lo vamos a ver a continuación, o problemas severos sobre 9. Aquí ven el ejemplo, si es mayor que 6, hay una baja permeabilidad que nosotros podemos ver incluso a través ya inmediatamente, en torno a la línea de los goteros, podemos ver como en este caso parronal, en esa zona, podemos ver, por ejemplo, una acumulación de agua entre la hilera con un amarillamiento del follaje debido precisamente a un exceso de humedad en el perfil del suelo. Hay una alta heterogeneidad, no hay una uniformidad en la maduración ni tampoco en el crecimiento de estos nuevos brotes. Vemos incluso amarillamiento en las puntas, en los puntales, vemos mucha clorosis, mucho compromiso del margen, por lo tanto la capacidad fotosintética de la hoja se ve alterada, vemos oxidaciones de hierro, vemos presencia de una gran cantidad de humedad. En la siguiente gráfica o tabla ustedes pueden ver que esto corresponde a un material de un cross-kit que hemos parte del material. Los invito a que ustedes puedan revisarlo en nuestra página web, todo este material que fue publicado hace varios años en diferentes cultivos. Este específicamente es para la agua de mesa, donde se trató de resumir a modo de esta tabla los problemas de salinidad, permeabilidad, toxicidad y otros defectos, ya sea sin riesgo, con riesgo decreciente o con riesgo grave, digamos, de poder estar presente en una calidad de agua. Las concentraciones del agua va a depender entonces de la variación en el tiempo de la salinidad, y si bien es cierto la adquisición Riverside tiene que ver con el RAS, como lo ven ahí ustedes en la tabla, o el diagrama típico de Handbook 60, Richard 1954, de conductividad con el RAS nos va a permitir clasificar el agua. También no olvidar que tenemos que clasificar pH, carbonato sódico residual, dureza, coeficiente alcalimétrico, sal ajustado, boro y aportes de nitrato y magnesio. Finalmente, las próximas slides corresponden a una comprobación del análisis, es decir, hacer un control de calidad a este análisis. El primero es que la sumatoria de cationes es igual a la sumatoria de los aniones. El segundo factor, que la conductividad eléctrica expresada en 16 mil por metro o milimols por centímetro multiplicado por un factor promedio de 10 es igual a la suma de cationes expresada en miliequivalentes por litro. Y que las sales totales o disueltas totales expresada en partes por millón dividida por la conductividad, que puede ser milimols por centímetro, es igual a un factor 640. Y eso precisamente es lo que uno lo puede ver en ese libro de Handbook 60. A modo de demostración, podemos ver que en sus páginas nos podemos encontrar con esta gráfica, donde en el eje de la X tenemos la conductividad expresada en micromols por centímetro y tenemos la concentración que corresponde a la sumatoria de los cationes. Entonces, si tenemos como en ese ejemplo el 4, la concentración de los cationes son 4, nosotros nos vamos a encontrar obviamente con equivalente a una conductividad que, si está expresada en micromols por centímetro y corresponde en este caso a un valor, por ejemplo, de 400 micromols por centímetro, al dividirlo por 1000 me va a dar 0,4. 0,4 multiplicado por 10 es 4.
como lo pueden ver a continuación. Y finalmente también está el tema de las concentraciones de agua de riego en partes por millón en relación a su conductividad también, nuevamente, o expresiones, como les decía, los sólidos disueltos totales, que tiene que ver tres casos. El primer caso es cuando yo, por ejemplo, les decía, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, que es menor de 1000 micromos, o sea, teníamos 600, 620, 630, al dividirlo por 1000 es 0,60 y tanto, y eso multiplicado por la conductividad de 4 me va a dar un factor 645. O por ejemplo, 4000, como lo ven arriba ustedes, dividido por 6, que es en el fondo 6000 micromos, vendría a ser dividido por 1000, son 6, 4000 dividido por 6 son 6,67. Y luego un ejemplo inferior que es 100 dividido por 0.160 igual a 625. A esto tiene la relación que los sólidos totales disueltos dividido por una conductividad es igual a 640. También esto referencia a Richard del año 54. Y finalmente también hay algunos artículos en Europa que señalan que el control de calidad a un análisis de agua tiene que ver primero que se cumplan. Primero, que el 5% del promedio de sumas sea mayor que la diferencia de las sumas. Que la conductividad eléctrica dividida entre la suma de los cationes y conductividad eléctrica dividida entre la suma de los aniones debe estar entre valores entre 80 y 110 y nuevamente que la conductividad eléctrica multiplicada por un factor 10 sea igual a la suma de los cationes. A continuación, y con esto finalizamos esta presentación, vemos cómo se comprueba un análisis. Si ustedes se fijan, tenemos una conductividad eléctrica. Este es un ejemplo de un análisis real de México, que fue obtenida durante marzo del 2019, precisamente es un agua que se usa en el cultivo del aguacate, en la zona de Michoacán, y donde aprovecho de agradecer al equipo de SQM México, a través de los agrónomos Mario Berrío, a través de Carlos Moreno y Luis Sepúlveda, que son las personas que estamos trabajando en esa región y que obviamente hemos utilizado esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, por ejemplo? La conductividad eléctrica es 370 micromos por centímetro o, si lo dimos por 1000, 0,37 por metro. Si yo sumo los cationes, potasio 0,33, calcio 1,4, magnesio 1,4 y sodio 0,57, como están viendo ustedes en esta presentación, en este cuadro, su suma es 3,7 miligramos por litro. Si la suma de los aniones de cloruro, sulfato, nitrato, bicarbonato y carbonato suma 3,81, entonces viene el primer factor que debe cumplirse, que es lo que yo les decía, que la sumatoria de esos dos va a dar un promedio. Y ese promedio es 3, o sea, si yo sumo 3.7 y sumo 3.81, digamos, en el fondo, el promedio es 3.75. Si a eso yo le saco, en el fondo, en este caso, le saco el porcentaje que se señala. O sea, el 5% del promedio vendría a ser 0,18. Y la diferencia entre los cationes, que es 3,7, y la suma de los aniones, que es 3,81, entre 7 y 3,81 hay una diferencia de 0,11. Entonces, aquí es la primera pregunta. Si la diferencia, si el 5% del promedio, es decir, 0,18, es mayor que la diferencia entre cationes y aniones, que es 0,11, se cumple la norma, efectivamente. 0,18 es mayor que 0,11, por lo tanto, se cumple norma. La segunda comprobación es tener la conductividad eléctrica dividida entre la suma de los aniones y la conductividad eléctrica dividida en la suma de los aniones. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, el valor de 3,70 dividido por 3,81 me va a dar 97. Y si yo tomo 3,70 dividido por 3,7, también me va a dar 100 y por lo tanto cumple norma porque se está moviendo entre 80 y 110. Y finalmente la tercera comprobación es que si la conductividad eléctrica multiplicada por 10 equivale a la sumatoria de los cationes expresada en miligramos por litro. Veamos, conductividad eléctrica microsiemens por centímetro 370 dividido por 1000 me va a dar 0,37. 0,37 multiplicado por 10 me da 3,7. ¿Cuánto es la sumatoria de potasio, calcio, magnesio y sodio? 3,7. O sea, se cumple también esta norma. De manera que, desde el punto de vista de calidad de certificación de este análisis de agua,
sí cumple las 3 comprobaciones, por lo tanto se aprueba la calidad del análisis del laboratorio. Espero que con esta presentación hayamos tratado de abordar muchas de sus interrogantes y tener bien claro que la calidad del agua es fundamental determinarla, entender su clasificación y entender dónde están los factores limitantes en el uso de esa agua de riego. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en el rendimiento potencial del cultivo. El agua, definitivamente, no solamente, mucha gente cuando uno visita a un productor, le dice, no, el agua es buena, pH tiene tanto y conductividad tanto. Pero en realidad pH y conductividad a mí no me dice absolutamente nada. Solamente tiene que ser integrado esos valores con presencia de sodio, presencia de cloruro, presencia de sulfato incluso también y presencia de boro. De manera que en la medida que yo vaya, por decir así, despajando, digamos, desmembrando este análisis de agua, nos va a permitir a nosotros tomar algunas precauciones, como ya sea si yo necesito hacer algunos riegos en exceso para poder desplazar sales, o simplemente yo muchas veces voy a necesitar usar algunos desalinizadores en conjunto con el agua de riego para poder aumentar o mejorar la infiltración, o aumentar o mejorar la movilidad de estos elementos que podrían estar, por ejemplo, afectando negativamente, en este caso, a comportamiento desde el punto de vista en la estructura del suelo, que sería en este caso el sodio. Así que le agradezco esta oportunidad que nos dan como compañía de poder haber hablado de un tema que quizás puede ser muy básico, pero ustedes, como habrán visto, está lleno de detalles, y que la gente que nos dedicamos al tema de fertirrigación a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, muchas veces es necesario que nosotros viajemos con muchos equipos analíticos para poder hacer buenas recomendaciones in situ a nuestros clientes. Así que muchas gracias por su atención y los invito a que sigamos o que tengan el ánimo de poder seguir esta jornada de filmaciones de cursos de capacitaciones técnicas que ha encauzado SQM. Y les vuelvo a repetir, este tema hoy día, que es diagnóstico de agua de riego, tiene que ver con un concepto que es manejo de la salinidad de un cultivo bajo fertirriego. Muchas gracias.